Hacer campaña con la salud, imponiendo un relato. El Comité Operativo de Emergencias brindó un nuevo reporte televisivo sobre la situación provincial. A lo largo del informe, se sostuvo que Jujuy está en una meseta de casos y desde el gobierno incentivaron a seguir con el cumplimiento de protocolos y acudir a los centros vacunatorios. Con datos, hasta el 26 de junio, se informó que el pico es similar al de septiembre del año pasado. Con respecto a la ocupación de camas UTI, unidad de terapia intensiva, el gobierno de Morales afirma que hay un 71% de ocupación en hospitales públicos y 84% de ocupación en clínicas y sanatorios privados. Recientemente, se pudo ver al mandatario paseándose por distintos medios nacionales, ufanándose de una realidad sanitaria diferente a la que revelan distintos profesionales del área. Y fíjense que más allá de que estamos en una meseta alta de casos, casi como en el pico de la pandemia, una parte del pico de la pandemia del año pasado, nos bajó la ocupación de camas. Está hablando a nivel nacional, ¿no, gobernador? ¿Ahora? No, estoy hablando está hablando de Jujuy. Jujuy. Bajó de un 74 al 62% la ocupación de camas y en el caso de la gente que acude al sistema de salud, el 90% es no vacunada y solo el 10% ha recibido la vacunación, así que... Bueno. Claramente, la estrategia oficial, que apunta a convertirlo en presidente del país, se basa en minimizar todo lo que se pueda la pandemia y crear la ilusión de un control verdadero. Es por ese motivo que muchos desconfían de los números oficiales y plantean una situación que es compleja. Este mismo relato, Morales intentó imponerlo en el 2020, pero las imágenes de los cementerios colapsados, los reportes de los cadáveres que eran retirados de los domicilios y los relatos de cientos de familias que hablaban del abandono, dieron por tierra el discurso oficial. Hoy la realidad no es muy distinta. Solo para hacer referencia a un dato, en el Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, 150 efectivos se contagiaron y ese número nunca entró en los reportes del COE y de Morales. Aquí hay que tener en cuenta que la gran mayoría de clínicas y sanatorios aumentó la capacidad de camas para pacientes COVID respecto del año pasado, y por ello actualmente las internaciones rondan en un 80 a 85%. Desde la Cámara de Empresas de Salud advierten ahora que están registrando problemas para conseguir drogas vinculadas justamente a pacientes con coronavirus. Estamos a un 80%, 85% de ocupación. El único problema que estamos teniendo ahora, que es preocupante, que estamos con falta de drogas en las UTI para los pacientes COVID, como drogas específicas, como ser propofol, pancuronio, atracurio, que son sedantes para mantener a los pacientes intubados. Así que bueno, en ese sentido estamos trabajando mucho, intentando conseguir de todos lados de la Argentina estas drogas. Hay muchos pacientes críticos, esa es la realidad, jóvenes y que llegan a terapia y al poco tiempo están intubados, así que con muchos más días de terapia y en respirador, a diferencia de la ola pasada que tuvimos el año pasado. Pero bueno, eso está trayendo que hay una falta de drogas importante. Para entender la situación epidemiológica de Jujuy, es necesario recopilar la información oficial disponible, establecer contacto con los protagonistas sanitarios, sumar el atenuante, no menor, de las elecciones legislativas y proyectar pensando en el receso invernal que se avecina. El nivel de testeo se incrementó en un 105%, con un promedio de 1.244 test realizados durante la última semana.
Aún con la información sobre la mesa, para el reconocido infectólogo Carlos Remondegui, ese nivel de testeo solo muestra la punta del iceberg. Datos muy irregulares para hacer un seguimiento. Y con respecto a comparar el año pasado y todo eso, todo es muy relativo, porque si tenemos 500, 600, 700 test que se hacen, es solamente la punta del iceberg, digamos, que se ve. Claro. Y con respecto a comparar con el año pasado también, todo depende de cuántas muestras se hacían en ese momento, comparadas con la de ahora, o sea que son datos muy irregulares para seguir, digamos, con precisión. La gestión Morales pretende sostener el relato de situación bajo control en la provincia. Sin embargo, el reporte diario que brinda el COE informa un promedio de 4 personas que fallecen como consecuencia del COVID. Cabe cuestionarse en qué condiciones continúa trabajando el sistema sanitario cuando la situación respecto del año pasado tiene algunos condimentos que no pueden dar lugar a comparaciones, a excepción de la imagen en descenso de un gobierno que sigue improvisando sobre la marcha sin calcular los daños colaterales de esta realidad. Yo creo en los datos que publica el gobierno de casos y de ocupación de camas, porque primero nosotros tenemos una realidad muy distinta que nos trasladan a nosotros, los trabajadores de la salud, que son los que están ahí, y nos hablan de una situación mucho más crítica de la que describe el gobierno, y tampoco se explica la cantidad de muertos que hay según el caso de positivos, ¿no? Lo cual marca dos cosas, digamos, o los datos no son correctos, o no se está testeando lo suficiente para tener un claro panorama de cuál es la situación, porque tenemos pocos casos, pero muchos muertos. ¿Qué creen ustedes que es? Nosotros creemos que se acomodó, digamos, la situación epidemiológica para la especulación electoral, para hacer las elecciones, y a raíz de eso se han venido dibujando esos números. Creemos que no son correctos esos números y que se está testeando poco. De hecho, el ministro de Salud nos dijo que solamente se testean los sintomáticos, no los contactos estrechos ni otros contactos. Entonces no tenemos claramente la información epidemiológica. Creemos que hay un dibujo ahí de los datos que no se corresponde con la realidad, además de como te decía, de lo que nos trasladan a nosotros los trabajadores de la salud. Además sabemos de casos de gente que ha estado infectada y no ha conseguido cama. Por eso me cuesta mucho creer que ha bajado la ocupación de cama. Creemos que puede haber un colapso, y aparte todavía no han empezado a impactar, o recién ahora están empezando a impactar los casos de todo lo que fue la movilización por el acto eleccionario, digamos.